Primera de Corintios nos está diciendo que el que sea llamado administrador debe ser fiel. Y a veces resulta, mi gente, que como parejas, por ejemplo, nosotros creemos en los principios cristianos, pero a veces en las finanzas no manejamos esos principios cristianos. A veces nosotros como pareja decimos, sí, dejará padre y madre y se unirá a su esposa y serán una sola carne. Pero resulta que a veces una parte de la carne no afloja la plata. O resulta que a veces, aunque la palabra de Dios nos dice que somos una sola carne, en las finanzas no somos una sola carne. Y yo pago lo mío, tú pagas lo tuyo. Perdón si voy a tocar un tema difícil, porque este tema no es fácil. ¿Por qué no es fácil? Porque yo he escuchado muchos testimonios que a veces me dicen, pastora, ¿cómo voy a unir mis finanzas con mi pareja? Si lo dejo en fin de mes no pagamos la renta. ¿Cómo voy a hacer una sola carne con mi esposo o mi esposa si viene y se compra la primera oferta que hubo por ahí? Y como pastores también hemos estado en consejerías por situaciones que ya son difíciles, pero que el matrimonio va a terminar porque tienen $40,000 de deudas. Porque no ha habido una buena y sabia administración, una fiel administración. Porque tal vez hemos sido uno en diferentes áreas de nuestras vidas, pero en la administración no. Y resulta que el esposo era el que llevaba y la esposa ni siquiera sabía cuánto ingresa, cuánto sale. Oye, ¿tú sabes cuánto están pagando por esto? No sé, mi esposo. No sé, mi esposo. Y perdóname, hermana querida, pero no podemos ser irresponsables. Somos uno. Dos que se hacen uno. Y con el Señor nos convertimos en uno que está unido por la presencia del Espíritu Santo y que es transparente en todas las áreas y juntos trabajamos. Porque déjame decirte que por ahí alguien dijo que cuando los problemas económicos entran por la puerta, el amor sale por la ventana. O también se ha escuchado mucho de la infidelidad financiera. Nadie sabe las compras que hace en Amazon. No le codee porque ya le deja hablar el Espíritu Santo. Porque ¿sabes qué? Nos convertimos en uno y tenemos que ser fieles administradores. Por si acaso, familia, hay cuidado de bebé, va a estar bien cuidado. Si alguien le puede mostrar dónde es el lugar, sería increíble. Y miren, y como sigo, la administración de nuestras finanzas, familia. Nosotros en este mes que estamos hablando del manejo de las finanzas, tenemos que ser juntos, los dos. Y ya voy a hablar más allá porque también jóvenes. Bueno, me salvé. Yo no tengo que rendirle cuenta. No, jóvenes y jovencitas, ustedes también tienen que ser fieles administradores de lo que Dios les ha dado. Y yo hoy voy a hablar, el día de hoy, iglesia, voy a hablar sobre que tú y yo tenemos que ser fieles administradores de los recursos de Dios. Fieles administradores de los recursos que Dios nos da. Una vez más, quiero regresar a las parejas. A veces es muy triste escuchar, es que mi esposo es el que trabaja y como yo no trabajo, no puedo tomar nada, no puedo hacer nada, él me mezquina. Eso no debe ser en el pueblo de Dios. Porque afuera tampoco. Si una mujer se queda en casa, se queda cuidando al hijo. Págale por la niñera. Perdón. Sin hablar de cocinar, lavar. Pero sabes que aquí el punto no es que tú te pelees con tu esposa, que tu esposa, que seamos sabios como hijos de Dios en unirnos. No competimos como parejas. Nos unimos, nos respetamos. Y en este país nos toca trabajar a los dos. Y a los dos cuidar a los niños. Y los dos hacernos uno en cada área de nuestras vidas. Convicciones cristianas, iglesia. Nos hacemos uno. Tú no puedes decir, no, es que yo ni sé porque yo no manejo, es mi esposo. Ok, colabora. Únanse.
porque se hacen fuertes. La palabra de Dios nos habla que son mejor dos que uno, porque dice que espalda con espalda se unen y pelean. ¿Y por qué se habla de espalda con espalda? Porque dicen que cuando iban los soldados a la guerra, se agarraban así. Y el uno peleaba por acá y el otro peleaba por allá y se cuidaban. Así es. Nos cuidamos de todos los flancos. Y yo cuido que no te hagan daño a ti y tú cuidas que no me hagan daño a mí. Y hablando de esto de las primicias, yo quiero avanzar. Porque el Señor Jesús nos cuenta en su palabra, Mateo capítulo 25, que te voy a animar a que tú lo puedas mirar a detalle en casa. Pero en Mateo capítulo 25 el Señor nos habla de una famosa, muy conocida parábola. Y es la parábola de los 3 siervos, que tal vez tú la puedes conocer también como la parábola de los talentos. Y te la voy a parafrasear un poco, porque después nos vamos a detener en algunos puntos. Pero más o menos la historia dice que el Señor Jesús empezó a contar una historia, ¿no? Y le dice así a la gente que estaba escuchando: el reino de los cielos es como un amo que decidió emprender un largo viaje. Y antes de emprender el viaje, llamó a sus siervos. Y cuando llegaron sus siervos, dice que le repartió talentos, le repartió unas bolsas de plata. Y me llama la atención que dice, les repartió de acuerdo a sus capacidades. Entonces dice que a uno le repartió 5 bolsas de plata, a otro le repartió 2 bolsas de plata y a otro le repartió 1 bolsa de plata. Entonces dice la historia que luego él se fue por mucho tiempo, pero cuando regresó llamó a sus siervos para pedirles cuenta. Y dice que al que le había dado 5 bolsas de plata, le devolvió 10 bolsas de plata. El que le dio 2 bolsas de plata, también dice la historia que él fue, la invirtió y le dio el doble, 4 bolsas de plata. Y el que tenía 1 bolsa de plata, dice que le dio miedo y la enterró bajo la tierra. Y cuando regresó el amo, le dijo: Señor, yo sé que tú eres un amo bien enérgico y que cosechas donde no has sembrado. Así que tuve miedo y lo escondí bajo la tierra. Y el amo se enoja. Y le dice: siervo malo. Otra versión le dice negligente. Si sabías que yo cosecho donde no he sembrado, pues al menos habrías puesto ese dinero en un banco y habría ganado intereses. Y esta historia que te he parafraseado, yo quiero ahora que juntos vayamos mirando un poquito más a profundidad. Porque mientras yo leía la historia, me encantó reconocer algo aquí. Y está en el primer versículo de esta historia, que es Mateo capítulo 25, versículo 14, que dice así: también el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Ya te conté esto, pero quiero detenerme aquí en qué. En este capítulo 25, el Señor Jesús está diciendo: el reino de los cielos es como esto, y da una ilustración. El reino de los cielos, y llega aquí y dice, también el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia, y empieza a narrar la historia. Quiero que te detengas aquí en esto que dice el Señor Jesús. Dice, el reino del cielo. El reino del cielo. Y a veces tú y yo, como cristianos, escuchamos del reino del cielo y no sé, y nos imaginamos, ¿dónde queda esto? Yo no sé tú, pero a veces lloro y miro para arriba, como que por ahí está el Señor, no sé. Yo lo hago. Yo sé que no está ahí. Pero a veces nosotros, ¿dónde está el reino de los cielos? Por ahí se escucha que el tercer cielo, que el segundo cielo, que está aquí y allá.
Pero déjame decirte que el Señor nos está hablando en esta ilustración, nos está diciendo, el reino de los cielos puede ilustrarse con un amo y empieza a hablar de algo tan trivial como la buena administración de dinero. Es que el reino de los cielos, iglesia, no es un terreno físico, geográfico, no es una circunscripción que tiene límites al norte, al sur. El reino de los cielos es un espacio donde se hace la voluntad de Dios. Y me encanta cuando Jesús, no te puso en las diapositivas, pero en Mateo 4:17, Jesús le dice a los discípulos, ¡hey, el reino de los cielos se ha acercado! Arrepiéntanse. El reino de los cielos se acercó cuando vino nuestro Señor Jesús aquí a la tierra. Juan el Bautista también predicaba, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero Jesús va más allá y les dice, el reino de los cielos está a un toque de la mano, según la interpretación, según la traducción del griego original de Mateo 4:17. El Señor Jesús nos está diciendo, el reino de los cielos está aquí, ahora. Tú lo puedes tocar. Oye, ¿por qué el Señor Jesús cuando nos enseña la oración, el Padre Nuestro, que es una oración modelo, ¿no es cierto? Nosotros hemos aprendido que el Padre Nuestro es una oración que nos enseña, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ok, cuando yo oro al Señor, yo bendigo el nombre del Señor, le digo gracias, Señor, eres precioso, te amo. Siguiendo la oración modelo, ¿no es cierto? Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado. Y seguimos orando, no esa oración repetida constantemente, porque es una oración modelo. Pero en esta oración modelo que tú y yo estamos llamados a hacerla constantemente, o mejor dicho, a tomarla como modelo de nuestra oración, una de las partes de esta oración nos dice que debemos orar, venga a nosotros tu reino. ¿Por qué Dios nos hace orar esa cosa si nunca vemos el reino? Porque el reino de los cielos ya llegó, iglesia. El reino de los cielos es ese espacio en donde tú y yo cedemos a nuestra voluntad y tratamos de obedecer a Dios. Reino de los cielos. Sí, el reino de los cielos también es cuando tú y yo oramos por los enfermos. Traemos la presencia de Dios a alguien que está enfermo. Cuando tú y yo oramos por otro, en ese momento se está cumpliendo tu oración. Venga a nosotros tu reino. El reino de los cielos es cuando tú y yo caminamos, tal vez sin entender, iglesia. Pero en nuestra mente está, quiero agradarte, Señor, y aunque no sé lo que voy a hacer, yo quiero hacer tu voluntad. Reino de los cielos. Venga a nosotros tu reino. Y hágase en mí y en nosotros tu voluntad. Así como se hace en el cielo, que se haga aquí en la tierra. Obediencia. Por eso el Señor Jesús dice, el reino de los cielos está aquí, está al toque de tu mano. Lo podemos tocar, dice. Cuando tú y yo permitimos esos espacios de obediencia, ahí está la presencia del Señor. Hay una historia que se cuenta por ahí de un astronauta que se fue al espacio y sé que es una historia de la vida real. Yo la estuve buscando porque no me gusta hablar sin tener bases y yo pensaba personalmente, yo creía que esto era como un astronauta conocido, no sé, según yo era Yuri Gagarin, no sé por qué yo pensaba que era él. Y me puse a averiguar historia de Yuri Gagarin, dando conferencias, y me dice que no, que él no dijo eso, que él era un creyente. Pero el punto es que hay una historia que habla de un astronauta que vino aquí en Estados Unidos a dar una charla en un lugar donde habían jóvenes y niños. Y este astronauta, un poco atrevido, le dijo a los niños, estuve en el espacio y les contó cómo era, qué sintió. Los niños levantaban las manos y le preguntaba cómo fue su experiencia. Y esta persona dijo, miré, busqué por todos lados y nunca vi a Dios.
Nunca vi a Dios. Pero dice esta historia que una niña se levanta también y le dice, lo que pasa es que sin santidad nadie verá al Señor. Ese es el reino de los cielos, aquí en la tierra. Por eso el Señor Jesús dice, el reino de los cielos se puede ilustrar con un amo que se va y antes de irse llama a sus siervos. El amo, nuestro Dios, que llama a sus siervos y les da talentos. Los siervos somos tú y yo. El Señor nos ha dado talentos, dones para administrar y cuidar. El Señor nos ha dado unos hijos preciosos que aunque así como yo te mueras por ellos, son pasajeros. Pero tú y yo debemos ser sabios administradores de la crianza de nuestros hijos. El reino de los cielos se ilustra como un señor que se va de viaje, pero llama a sus siervos, tú y yo los siervos. El Señor nos ha dado talentos. Gloria a Dios, esta iglesia tiene unas voces increíbles. También son talentos que deben ser administrados como Dios manda. El Señor ha dado en esta iglesia siervos. El Señor ha dado a cada uno de nosotros diferentes dones y talentos, iglesia, que en donde tú y yo debemos permitir que el reino de los cielos se manifieste. Donde tú y yo debemos ser esos provocadores que dicen, wow, el reino de los cielos está aquí al alcance de mi mano ahora. Y administrarlo sabiamente. ¿Y por qué no, iglesia? Nuestras finanzas también son parte de esos dones y talentos que Dios nos ha dado, porque todo lo que nosotros tenemos, Él lo ha provisto. Mira, a veces nosotros tenemos esa idea, y perdón otra vez si yo soy polémica siempre, ay, es que mi esposo es el proveedor. Amo a mi esposo, pero el proveedor es el Señor. Lo amo, pero el proveedor es mi Dios. Mi Dios le da salud, le da fuerza. Y también a mí me da salud, me da fuerza para codo a codo pelear juntos, batallar juntos, en unidad, en armonía y permitiendo que el reino de los cielos también se manifieste en nosotros dos. Porque a veces creemos engaños del enemigo. Ay, es que todos los matrimonios pelean. Oh, sí, sí. Pero cuando tú y yo somos cristianos no peleamos como el mundo. Peleamos con respeto, honrando a ese hombre o a esa mujer que está contigo en todas las áreas de nuestras vidas. El reino de los cielos aquí en la tierra. Buenos administradores de lo que Dios nos ha dado, iglesia, de lo que Dios nos ha provisto. Buenos administradores en donde el reino de los cielos se ha acercado. Por lo tanto, cuando aquí el Señor Jesús nos cuenta esta parábola que nos dice, que ilustra el reino de los cielos, en el versículo 19 dice que después de mucho tiempo el amo regresó de su viaje y llamó a sus siervos a rendir cuenta de cómo habían usado su dinero. Mateo 25, 19. ¿Sabes qué? Dios también nos llama a pedirnos cuenta de cómo estamos usando nuestras finanzas también. Mira, no la iglesia, no un pastor. Nosotros aquí, yo no sé cuánto usted gana, y perdón si le suena grosero, no me interesa. Lo que me interesa es que esté bien, que usted esté trabajando, que sea bendecido. Y eso oramos, que no le falte trabajo a nadie. Porque aunque yo no pueda hacer nada por ti, me preocupa cuando, ay Dios mío, están tres sin trabajo. Bendito Señor, provee, Padre, dale, ábrele las puertas. Pero nosotros vamos a rendir, vamos espérate, no es futuro, el reino de los cielos está aquí. Rendimos ahora cuenta de nuestras finanzas también. Y pagamos las consecuencias de nuestra buena o mala administración también.
Así que Dios nos ha puesto a nosotros como esos siervos que administramos los bienes. Tú y yo ilustramos a esos siervos. Estos siervos, me encanta cuando leo la historia porque dice que salieron a invertir lo que recibieron y lo duplicaron. Una pregunta retórica. ¿Estás saliendo a invertir lo que recibiste? ¿O lo agarraste y por temor, o a veces hasta por comparaciones, lo escondiste bajo la tierra? Porque en el versículo 21 nos dice que el amo llenó de elogios a los que habían invertido, a los que se fueron y se arriesgaron y vencieron todo temor. Y no se quedaron sentados ahí mirando cómo los demás lo hacen, sino que se movieron. No estuvieron sentando diciendo, yo lo haría así. Se movieron y lo hicieron. Y a esos que se movieron, lo hicieron, lo multiplicaron, tomaron cuidado, fueron intencionales para obedecer a Dios y para dejar que el reino de los cielos se manifieste en su vida. A esos en el versículo 21 el amo los llena de elogios y le dice, bien hecho, mi buen siervo fiel. Y escucha, porque has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Y nuestra querida Reina Valera nos dice, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. En lo poco has sido fiel. Yo no sé cuántos de ustedes aquí empezaron en lo poco. ¡Wow! Yo me acuerdo que llegué en Spring Cleaning. Así que, un mueble, vengas el mueble. Gracias, Señor, porque en nuestros países nosotros lo gastamos bien gastado. Porque a veces nosotros decimos, no, pues si yo voy a ese país para que me vaya bien. Sí, pero hay que ser fiel en lo poco para que Dios te bendiga en lo mucho. Cálmate. Porque cuando tú eres fiel en lo poco, cuando tú eres fiel y agradecido, es más, si tú te das cuenta en este pasaje, esa gente no le pertenecía a nada. Le dieron, tenga aquí. ¿Cuántos de nosotros a veces hemos estado tal vez ejerciendo un ministerio de otro, pero me dijeron que me ponga ahí? Sea fiel. O diferentes situaciones que tal vez no estaba mi nombre. Ay, como no está mi nombre, no importa. Siervo fiel, incluso con las cosas que no son tuyas. Más todavía. El tercero le dio miedo. Escondió lo recibido. Y el amo le dice, siervo perezoso y perverso. Y mira, podríamos decir, es que pobrecito le dio miedo. ¿Es justo o no? Le dio miedo. Pero el amo le dice, siervo perezoso. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, iglesia. Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Y eso no quiere decir que no vamos a tener miedo. Sí, pero con todo y eso le echamos ganas. Por lo tanto, iglesia, el vivir en ese reino de los cielos también es la forma responsable con la que administramos lo que Dios nos dio. Reino de los cielos. Debemos ser, iglesia, buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. Y en este año, iglesia, dejen esa diapositiva ahí. En este año 2025 será un año de convicciones. Y no podemos ser cristianos que no sabemos ni en lo que creemos. Porque por ahí dicen que a Dios orando y con el mazo dando. La Biblia dice, ¿dónde? No sé, en José 25:31, yo qué sé, pero en la Biblia no. Convicciones, de acuerdo a la palabra de Dios. Porque tú y yo
estamos en la palabra de Dios. Porque tal vez, no sé, el domingo tú recibes esta palabra y que aunque tú no lo creas, esto es lo que consume mucho de nuestro tiempo con mi esposo. Digo, wow, hay tanto tiempo para media hora. Y luego, ¿te acuerdas lo que dijo en la predicación? No, creo que me quedé dormido. ¡Ay, Dios mío! Fieles. Y hablo de eso de mis hijos. ¿Te acuerdas la predicación? Creo que no. Tenemos que ser sabios administradores. Vivir, eso es el reino de Dios. Ese es el reino de los cielos aquí en la tierra. También Dios, Jesús lo usa como una ilustración. Cuando tú y yo administramos con responsabilidad, con sabiduría nuestras finanzas, estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué, iglesia? Porque muchos de los problemas se dan con el dinero. El dinero no es malo. Pero si tú y yo no tenemos una sabia administración de los dineros, no vamos a disfrutar de esa vida abundante que Dios quiere que tú y yo tengamos. Y vamos a tener una vida de limitación y de problemas y de escasez. Ahí por ahí gente dice, ay, es que la religión lo único que hace es mantener más pobre al pobre. Eso no es la religión pura y santa de Dios. Yo me acuerdo, cuando yo no conocía al Señor, no había ni para comer. Fregados, mira, no pagábamos ni renta, ni luz, ni agua porque todo el mundo se agarraba del poste y aún así no alcanzaba. Porque no estaba Dios ahí. Porque no estaba Dios ahí. Cuando conocimos al Señor, te digo, todo cambió, inclusive las finanzas. La historia nos dice que en los años 1850, Inglaterra cambia totalmente de haber sido un país en donde en cada cuadra había, en cada esquina, una cantina y prostitución por todos lados. Viene el evangelio y transforma ese país. Este mismo país fue transformado también por cristianos que pusieron en cierta forma los cimientos. Porque la presencia de Dios viene y cambia todo. Por eso Dios quiere que aún nuestras finanzas, iglesia, sean administradas sabiamente, no irresponsablemente. Que cuando a veces yo converso con parejas que están teniendo problemas, yo soy muy respetuosa de meterme en la vida de nadie y peor de estar contando. Pero yo le digo, ok, ¿y cómo les va en la finanza? Ah, no sé, porque yo no llevo el dinero. No, juntos. Ah, ¿y cuánto pagan por esto? Yo no sé, porque el que lleva es él o ella. Oye, mira, y me parece, bueno, a mí me encanta Proverbios 31, en donde se habla de la mujer virtuosa. Me encanta. ¿Sabes por qué me encanta? Porque yo veo una mujer que compra, que vende, que hace, que llámalas aquí y lleva a las empleadas y mueve aquí, y su esposo está en la puerta de la ciudad vendiendo, los dos juntos. Los dos juntos manejando la economía de su hogar. Los dos juntos trayendo. Y yo no te estoy diciendo aquí quién debe hacer y quién no. En cada casa es un rol que tú tienes que orarlo con el Señor, pero juntos. Porque también he visto, ok, mi esposa ya se vino a los Estados Unidos, ahora es empleada afuera y también en la casa. No, juntos, repito, juntos cuidamos a los hijos. Juntos cocinamos. Juntos nos encargamos del aseo de la casa. Juntos trabajamos afuera y adentro. El reino de los cielos aquí en la tierra. Se me pusieron serios, ¿no? Ahí le preguntan al pastor en la reunión de varones. Pero iglesia, tú y yo tenemos que ser responsables y tenemos que conocer. Ok, ¿con cuántas papas se hace un caldo? Se dice en mi país. Ok, esto gastamos aquí, esto gastamos allá. Tú y yo tenemos que hacer un presupuesto. Tú y yo tenemos que conocer cuánto ingresa, cuánto sale. Proverbios 24:4 dice, mediante el conocimiento
se llenan sus cuartos de toda clase de riqueza y objetos valiosos. Mira, mediante el conocimiento se llenan sus cuartos de toda clase de riqueza y objetos valiosos. Y me encanta, dice, conocimiento. Con conocimiento. Tú debes ser un sabio administrador. Tú debes saber cuánto ganamos, cuánto ingresa, cuánto me descuentan. Proverbios 24-27 dice, mira, antes de construir tu casa, haz tus planes y prepara los campos. Y me encanta el orden que lo pone aquí, porque dice, mira, antes de construir la casa, haz tus planes. La palabra presupuesto no está en la Biblia, pero vez tras vez vemos historias en donde el pueblo de Israel o los líderes del pueblo de Israel planificaban. Haz tus planes. Mira, te dice, primero haz tus planes y luego andate a trabajar afuera. Primero haz tus planes y luego échale ganas afuera. Antes de construir tu casa. Primero haz tus planes. Y es bueno, iglesia, nosotros la próxima semana y en este mes estamos hablando de las primicias. La próxima semana queremos hacer un culto de primicias donde yo te pido que tú puedas orar al Señor. Que tú con tu esposa, con tu esposo se sienten, Señor, bendecimos nuestras finanzas de este año. Dice un versículo que no lo puse ahí, pero dice, si lo primero de la masa es bendecida, el resto lo es también. Si lo primero que este año tú y yo estamos haciendo, mira, nos juntamos como esposo, esposa, planificamos y decimos, esto pagamos aquí, esto pagamos allá, papá, y este porcentaje lo voy a separar para el Señor. Dice la palabra de Dios, si se bendice las primicias, el resto será bendecido. Y una vez más quiero que quede claro, yo no te quiero decir que el próximo domingo te queremos avergonzar, si pasas, no pasas. Quiero animarte a que tú lo ores. Y con tu esposo, con tu esposa, o si estás soltero, que tú te sientas a hacer un presupuesto. Y lamentablemente yo no te voy a dar un presupuesto el día de hoy. Hay apps, creo que en la última página puse unas apps, donde tú puedes poner tus gastos. En todos lados hay. Nosotros como iglesia, vez tras vez, hacemos charlas sobre finanzas. Hacemos como 2 al año. Lamentablemente no llega mucha gente. Pero es bueno que tú y yo, iglesia, seamos sabios administradores. Y como te digo, y tenemos que conocer qué es. Y además recordar que nuestro Dios es un Dios de orden. Y si tú y yo no tenemos una vida de orden, una vez más, no vamos a experimentar esa vida abundante que Dios tiene para nosotros. Lucas 14:28 dice, ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? Y si tú sigues leyendo, dice, no vaya a ser que luego no le alcance y solo se quede conocimientos y todos se burlen de él, dicen los versículos que continúan. Pero dice, ¿quién comienza a construir sin primero calcular el costo? Planificar, hacer un presupuesto. ¿Nos alcanza para esto? No nos alcanza para esto. Ahora, yo quiero dejarte claro y repetir una vez más, el dinero no es malo. Pero como dice 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 10, dice, pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la verdadera fe y se han causado muchas heridas dolorosas. Ese es el problema. El excesivo amor al dinero. ¿Qué tengo que hacer? Oye, hay otro versículo, dice, relájate porque el dinero se va en un momento, le salen como alas, dice un proverbio. La semana pasada yo con mi muela, gracias a Dios, mi doctora Vivi, pero si no me hubiera costado un ojo de la cara. Ni Dios lo quiere una ambulancia.
No, tranquilo, yo me voy en mi carro porque la ambulancia nomás $20,000. Ay, me quedo enfermo. ¿Sí o no? Ya no le pasen los montes porque usted es cristiano. Es el amor al dinero, es el excesivo amor al dinero lo que es el problema. Y también no solamente eso, las deudas. Romanos 13:8. No deban nada a nadie. Dice, mira, excepto el deber de amarse unos a otros. Y no deban nada a nadie, dice, excepto amarse unos a otros. Proverbio 22:7 dice, así como el rico gobierna al pobre, el que pide prestado es sirviente del que presta. Otra versión, nuestra Reina Valera dice, el que presta se hace esclavo del acreedor. Entonces el dinero no tiene problemas, el excesivo amor al dinero y las deudas. Ahora, usted me va a decir, ay no, pero pastora, usted sabe que en este país que no se puede. Sí, es verdad. Y no tiene nada de malo que tú sabiamente accedas a un crédito. Pero el problema, iglesia, es cuando no sabemos sabiamente administrar y pásale tarjeta y ¡fum! ¡Fum! Yo me acuerdo en mi país, yo no cargaba dinero en los bolsillos porque se iba. Pero aún así tú decías, ay, el de 20. Lo guardaba en país $. Pero ahora, peor por la tarjeta, ni veo cuánto se fue. Me dice, ¿quiere el recibo? No, gracias, ni sé. Tú pagué. También. ¿Para qué saber si igual no va a alcanzar a pagar a fin de mes? Iglesia, tú y yo tenemos que ser sabios administradores. Mira, este año nosotros hemos empezado a hablar de las primicias porque queremos ser una iglesia que también en las finanzas el reino de los cielos se ha manifestado. Donde vemos la presencia y la bendición de Dios. Yo te quiero contar el día de mañana, mira, el día de mañana nosotros vamos a recordar a Martin Luther King, ¿no es cierto? Y cuando tú y yo planificamos, Dios bendice. Yo he escuchado testimonios de que, wow, no tenía para la renta y no sé qué pasó y alguien me mandó un cheque. Yo he vivido tantas bendiciones. ¿Y por qué te traigo lo de Martin Luther King? Porque ahora es tiempo y me encanta lo que dice él, lo de Martin Luther King, gracias. Dice, siempre es el momento correcto para hacer lo correcto. Y lo pongo a él porque mañana vamos a celebrar aquí en Estados Unidos el día de Martin Luther King Jr., este pastor afroamericano que luchó por los derechos civiles de las personas, no solo de raza de color, sino de todas las minorías en Estados Unidos. Que con valores cristianos transformó también la historia de este país. A mí me encanta, yo me siento orgullosa de que además es cristiano. Y mañana vamos a recordar el sacrificio. Pero parte de eso yo te cuento, mira. Yo había estado orando por mucho tiempo. Señor, yo quiero estudiar. Y te lo digo, no se lo había dicho ni a mi esposito que le cuento todo. Pero yo estaba así como, ay, yo quiero estudiar, Señor. Sería bueno, Padre. Y no le había contado a nadie. Y de repente un día me llaman y me dicen a una persona que se llama... Rubén Quintero, que es el líder de área de las viñas, pero también me llama Caleb Musco en la viña, que es uno de los líderes, y me dice, Marta, te hemos considerado para una beca de una universidad. Yo, ¡wow! ¿Qué? Y pon la siguiente, por favor. Y le puse eso porque ahí estoy yo, con mis lentes de app. Esos no son los que traigo hoy. Y esa iglesia que está atrás es la iglesia de Martin Luther King. Se llama Ebenezer. Y acá es el Museo de los Derechos Civiles en Atlanta. Gracias, puedes sacarle, mija. Y yo dije, yo me metí ahí y en esa barra que está ahí te hacen estar en el momento de la lucha de Martin Luther King. Él convocó a una marcha pacífica. Y parte de lo pacífico que hacían, los jóvenes se sentaban en las barras de los bares, los jóvenes de color y los de todo, y los blancos también, se sentaban en las barras y no consumían como una forma de protesta. Pero la gente los golpeaba.
Y cuando yo fui a Atlanta, porque me gané esa beca y fui bendecida, también nos llevaron de paseo y me pagaron el viaje y estoy estudiando, no me alcanza el tiempo, pero estoy estudiando, pero espero hacerlo quedar bien. Tuve la oportunidad de estar ahí y yo dije, yo quiero entrar ahí. No pude, o sea, terminé, yo soy chillona, todos me conocen, terminé llorando de ver cómo esa gente sufría por ser de un color diferente. Pero lo que me gusta de Martin Luther King, que dice muchas cosas increíbles, que es un cristiano, que se esforzó por la lucha de que el reino de los cielos sea puesto de manifiesto entre nosotros. Y él dijo, nunca es tarde para hacer el bien. Iglesia, nunca es tarde para que tú y yo nos hagamos responsables de nuestro presupuesto. Y te estoy hablando espiritualmente y realmente. Las estadísticas dicen que nosotros los latinos ni un 30% hace presupuesto. Te felicito si tú lo haces, yo no. Mi esposo lo hace. Pero tenemos que ser intencionales. El reino de los cielos. Mira, de nada vale que yo me sepa de Génesis, Apocalipsis, si eso no está en mi día a día. De nada vale que yo me sepa todo eso si yo no cambio mi manera de hablar, si yo no administro las cosas como Dios quiere que lo hagamos. Siempre es el momento correcto para hacer lo correcto. Así que iglesia, yo quiero animarte, nosotros como iglesia estamos en esta campaña, tenemos que ser sabios administradores, No es que yo todavía estoy trabajando poquito, hágale, porque si en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, dice el Señor. Amén. Siéntate, ora. Dale gracias a Dios. Planifiquen juntos. Planifica solo si eres soltero. Pero pon eso delante del Señor. Porque el Señor Jesús nos dice que el reino de los cielos se ilustra cómo. Y nos empieza a hablar de administrar nuestras finanzas. Tú y yo tenemos que hacerlo, iglesia. Mientras estaba orando y preparando esta predicación, me encantó. Hay un programa que yo lo había visto que se llama, creo que se llama Financial Peace, no me acuerdo exactamente, lo dan a las 2 de la tarde en KTRS de la radio. Y entonces te dan consejos financieros y todo. Y justo a esa hora suelo salir de trabajo, así que a veces voy escuchándolo. Y pues busqué información sobre él y se llama David Ramsey. Y él tiene una frase que me encantó. David Ramsey dice, tienes que aprender a vivir con un presupuesto. También es un pastor cristiano y un financista. Dice así, tienes que aprender a vivir con un presupuesto o siempre te sentirás estresado con tus finanzas. Un presupuesto es decirle a tu dinero dónde ir, en lugar de preguntarte dónde se fue. Si no haces un plan para tu dinero, esa falta de plan te controlará para siempre. Mira, si tenemos deudas no podemos dormir. Pastora, ore por mí. Yo digo, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces dormir confiado. Pero no pago la deuda. Así que tú y yo tenemos que hacerlo, iglesia. Si tú ya lo haces, te felicito. ¿Por qué no nos enseñas el resto? Pero si no, hagámoslo, iglesia. Seamos sabios administradores. Siempre es el mejor momento de hacer lo correcto. Mira, un presupuesto nos ayuda a tener una visión clara de nuestros ingresos y gastos. Nos da orden y control. Un presupuesto evita deudas porque nos ayuda a vivir dentro de nuestras posibilidades y nos evita acumular deudas. Esto es para todos, grandes y pequeños. Un presupuesto nos ayuda a alinear nuestros gastos con nuestros valores. Al administrar nuestras finanzas sabiamente, iglesia, escucha esto, estamos honrando a Dios y asegurando nuestro futuro. Comienza hoy. Comprométete a crear un presupuesto, iglesia, esta semana. Valga la excusa de la próxima semana que nosotros como iglesia queremos levantar esta ofrenda de primicias. Siéntate y mira, Señor, voy a hacerlo de esta manera.
Y este es el inicio, iglesia. Y yo no sé lo que pasará, pero yo quisiera escuchar los testimonios al final del año, cuando todos podamos decir, así como yo con esa beca, yo no le dije a nadie, pero el Señor lo sabía. Y a veces cuando no nos alcanza el presupuesto, el Señor ve cómo lo hace. Mateo 25, 29 dice, a los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más y tendrán en abundancia. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. ¡Wow! Duro. Pero mira la primera parte, a los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más y tendrán en abundancia. Recuerde, iglesia. Recuerda, iglesia, ser sabio administrador de todo lo que tienes. Y nosotros, una vez más, regreso a las primicias. Dar las primicias no es una obligación, como nada en el pueblo de Dios. Hacemos las cosas por amor al Señor. Dar las primicias es solo una oportunidad de demostrarle a Dios en fe nuestra gratitud. Así que, iglesia, yo les animo. Nos dejo tarea para esta semana. Quiero terminar con Proverbios 3, del 9 al 10, que dice: honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Voy a dejarlo un ratito y lo voy a leer otra vez hasta mientras entre el ministerio de adoración. Gracias, Señor. Honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas desbordarán de buen vino. Esta última parte habla de la abundancia que hay en esa promesa cuando tú y yo somos sabios administradores y apartamos lo que es de Dios para Dios. Así que, ¿qué les parece, iglesia? Si ahora juntos oramos.